Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. El día de hoy voy a compartir con ustedes la clase interactiva mensual de Medi que publicamos el mes pasado. En este caso hablamos sobre enfermedad renal diabética y el objetivo de esta clase es que quienes la tomen en la plataforma de Medi puedan conocer nuestro método de aprendizaje basado en microlearning y en active learning dado por todas las actividades interactivas que tenemos. Si es de su agrado, los invito a seguirnos en nuestra plataforma y en nuestras redes sociales, donde estaremos anunciando cada mes cuál es la nueva clase que tendremos. Dado que las actividades interactivas solo se pueden realizar a través de la página de Medi y esta es una grabación, voy a dejarles la grabación de cómo fueron las actividades interactivas para que ustedes también las puedan realizar en su mente, pero si quieren participar con las actividades interactivas, recuerden ir a ver la clase que tenemos publicada actualmente en la plataforma. Y por supuesto, si les gusta nuestro método de aprendizaje y quieren conocer un poco más, los invito a ver toda la oferta académica que tenemos disponible para ustedes, la cual les dejo en la descripción de este video, recordándoles que todos nuestros cursos son de la más alta calidad y tienen certificación con validez tanto nacional como internacional con el respaldo de sociedades científicas reconocidas. Así que, no siendo más, los dejo con la grabación de la clase. Vamos entonces a hablar de enfermedad renal diabética y vamos en esta primera parte de la clase a hablar específicamente de introducción, fisiopatología y diagnóstico, y en la segunda parte hablaremos de manejo. ¿Qué podemos mencionar entonces como introducción? Lo primero que tenemos que tener en mente es que la enfermedad renal diabética es la causa más común de enfermedad renal crónica en el mundo. ¿Listo? La principal causa por la cual la gente termina en diálisis es la enfermedad renal diabética. Afecta aproximadamente el 25 al 30% de los pacientes diabéticos, que es un montón si consideramos la cantidad de pacientes diabéticos que hay en el mundo. Cuando uno compara tipo 1 versus tipo 2, en general la prevalencia es semejante, pero hay un peor pronóstico renal en el tipo 2. Y se dice que hacia los 10 años, fíjense cómo hasta el 67% de los pacientes puede sufrir de enfermedad renal diabética. ¿Y cuál es el problema principal? Que esta es una entidad subreconocida por los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo como médico le pregunto a mi paciente, oiga, ¿usted de qué enfermedades sufre? Fíjense cómo los pacientes que están en G3, es decir, que ya tienen una tasa de filtrado por debajo de 60, solo el 10% reconocen la enfermedad renal diabética como una enfermedad. Y de los que están en estadio G4, ¿sí? G4, estamos hablando de 30-15 de filtrado glomerular, casi que un poco más de la mitad reconocen que tienen una enfermedad asociada al riñón. El resto no. Entonces eso es un problema claramente porque pues si no lo reconocen como una enfermedad no van a ver la necesidad de cuidarse y de tratarse. Evidentemente cuando analizamos todo lo demás que hay a nivel epidemiológico, lo que nos podemos dar cuenta es lo mismo. La prevalencia de pacientes que no sufren de enfermedad renal crónica puede llegar a ser tan baja como por ejemplo el 32%. Muchísima gente sufre de enfermedad renal diabética, sea por un filtrado glomerular bajo o por proteinuria. ¿Y por qué es importante? No solo porque cause mucha enfermedad renal crónica, sino porque fíjense cómo cuando un paciente tiene albuminuria y deterioro de la tasa de filtrado glomerular, el paciente definitivamente tiene mayor riesgo de muerte cardiovascular, de muerte por cualquier causa, de enfermedad cardiovascular e incluso hospitalizaciones por falla cardíaca. Es decir, este paciente le va mal. Y de hecho cuando miramos, los pacientes sufren o la principal causa de mortalidad de todos los enfermos renales crónicos, y los diabéticos están incluidos ahí, es precisamente la enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Es importante entonces, ya teniendo como este background de la importancia del tema, que reconozcamos algo sobre la terminología, porque seguramente ustedes dicen, bueno, esto se llama enfermedad renal diabética, pero a mí siempre me han hablado es de nefropatía diabética. ¿Hay alguna diferencia o qué estará pasando ahí? Resulta que el término nefropatía diabética es muy antiguo. Lo crearon por allá hace rato en los pacientes diabéticos tipo 1 que tenían albuminuria y retinopatía al tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la fisiopatología y muchas cosas adicionales que vamos a hablar a continuación no se pueden enfrascar únicamente dentro del término nefropatía diabética, porque hay muchos mecanismos fisiopatológicos de la misma diabetes que dañan el riñón, pero además de eso el paciente es comórbido. Usualmente el diabético es hipertenso y tiene otras enfermedades que también pueden llegar a afectar el riñón. Entonces establecer que el riñón únicamente se dañó por la diabetes es difícil. Si quisiéramos hablar de la nefropatía per se, nos toca hacer una biopsia del riñón y confirmar que los cambios histológicos son asociados a la diabetes. Dado a eso, debido a todo lo anterior, actualmente hablamos de enfermedad renal diabética.
¿Cuál es entonces la fisiopatología de esta enfermedad? Lo primero es la glucotoxicidad. Cuando yo tengo una hiperglicemia, la glucosa no sabe qué más hacer y empieza a desviarse hacia otras vías metabólicas y genera lo que se conoce como los productos finales de glicación. Y estos van a generar activación de genes proinflamatorios y profibróticos que van a dañar el tejido celular a nivel renal. Van a generar una regulación a la alta de la endotelina, de factores de crecimiento vascular y a la baja de, por ejemplo, la síntesis de óxido nítrico. Y todo eso que va a favorecer arteriolopatía, daño vascular, vasoconstricción. Va a haber aumento de angiopoyetinas que van a promover la proliferación endotelial, pero anómala. Va a haber aumento de otros factores de crecimiento que también van a afectar, por ejemplo, la hiperplasia mesangial que vamos a ver en estos pacientes. Pero resulta que a pesar de que está ocurriendo todo este daño, como yo tengo hiperglicemia, el riñón, por culpa de la MPK y el mTOR, va a sentir es como un estado de bonanza, como de que antes tiene mucha energía. Entonces va a decir, oiga, tenemos mucha energía. No hagamos cosas como autofagia, regeneración, sirtuinas, que normalmente median una homeostasis celular y al inhibir esas vías va a promover el daño celular progresivo, como la proliferación y la expansión mesangial que van a ser características de esta enfermedad. Entonces podemos ver precisamente eso, cuando yo tengo hiperglicemia aumento en los polioles, aumento en la glicación proteica, aumento en el diacilglicerol, en el flujo de exosamina, en el flujo mitocondrial y todo eso se va a traducir en aumento en el depósito mesangial, daño de los podocitos, alteración tubulointersticial, glomerulosclerosis, que a fin de cuentas es lo que lleva a o el deterioro del filtrado glomerular o la proteinuria, que son la forma de manifestación ya del daño que ocurre a nivel renal. Pero resulta que a nivel glomerular ocurren muchísimas cosas, ¿sí? Lo primero es que hay un aumento en la presión intraglomerular. ¿A qué se debe esto? A medida que se van dañando las nefronas, ¿cierto? Va a empezar a ocurrir, pues digamos, como una hiperfiltración de otras nefronas. Va a haber una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona por retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que cuando hay mucha glicemia, yo empiezo a tener glucosuria, el paciente aumenta la expresión de los canales SGLT2 a nivel del túbulo contorneado proximal y eso lo que hace es sacar glucosa lo más que pueda, pero a su vez saca sodio. Eso lleva a que haya una baja concentración de sodio en el túbulo contorneado distal y eso activa el eje renina-angiotensina-aldosterona mediante este mecanismo que es la retroalimentación túbulo-glomerular. Y cuando se sobreactiva el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a ocurrir básicamente es una vasoconstricción de la arteriola deferente con una vasodilatación de la eferente, lo cual va a favorecer este aumento en la presión intraglomerular. ¿Listo? Además de esto, no solo vamos a tener este problema, sino que va a haber una mala respuesta en cuanto a los vasodilatadores y a los vasoconstrictores que favorecen aún más esta hipertensión intraglomerular que va a terminar dañando los glomérulos y generando glomerulosclerosis. Además vamos a tener hiperfiltrado glomerular. Si ustedes se acuerdan, en nefro y en medicina interna uno cae siempre le decían, son muy pocas las enfermedades renales crónicas que debutan con riñones grandes de tamaño. Y la diabetes es precisamente una de esas, por eso que les estaba mencionando ahorita, de que hay una hiperfiltración compensatoria de las nefronas que todavía están viviendo. Y por eso durante la fase inicial de la enfermedad podemos ver incluso cifras o tasas de filtración glomerular altísimas de 120, 140, pero a largo plazo todo este estrés que se va generando junto a todo lo que hablábamos anteriormente va a llevar a daño del glomérulo y ahí va a haber una caída progresiva de la tasa de filtrado a medida que va viendo la glomerulosclerosis. Además, algo muy importante es que se van a dañar los podocitos. Va a haber alteraciones en el citoesqueleto, reducción en la motilidad, aumento en las tight junctions, hipertrofia. Y esto es muy importante porque va a promover una de las principales manifestaciones y quizá una de las más tempranas en la enfermedad renal diabética, que es la albuminuria o proteinuria. También vamos a tener engrosamiento de la membrana basal glomerular y se dice que hay como una comunicación entre el mensaje y los podocitos que van a favorecer precisamente la afección de estos dos componentes glomerulares y a todo esto se le suma que se desencadena una respuesta inflamatoria intraglomerular. Entonces así se va a ver el glomérulo del paciente diabético. Este abajo es el glomérulo normal y este es el glomérulo del paciente diabético. Va a tener una arteriola aferente súper dilatada que va a aumentar la presión arterial, va a tener depósitos granulares, va a tener depósitos mesangiales, hipertrofia mesangial, daño túbulo intersticial, proteinuria, fibrosis y muchísimas otras cosas.
Pero entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Obviamente tener diabetes es un factor de riesgo, pero si yo además tengo qué cosas, tengo más riesgo de desarrollar la nefropatía diabética. A mayor edad, raza hispánica, africana e india, el sexo entendiendo que es mayor la prevalencia en las mujeres, pero peor el pronóstico en los hombres, bajo estrato socioeconómico, obesidad, tabaquismo. El mal control glicémico es algo súper importante y va a ser una piedra fundamental en el manejo de estos pacientes. La genética, súper importante, y que el paciente esté sufriendo constantemente de episodios de lesión renal aguda y que tenga otras comorbilidades como hipertensión o dislipidemia que favorecen la arteriolosclerosis, que también va a promover el daño renal. Y muchos más. Fíjense cómo hablamos de factores de riesgo no modificables, factores de riesgo modificables que nos ofrece esta gráfica o esta tabla más bien del Nature, en donde entran elementos como por ejemplo esto, que yo haya tenido alteraciones en el embarazo, ¿cierto? Que haya tenido retraso en el crecimiento intrauterino o cosas por el estilo, van también a promover que el paciente pueda desarrollar enfermedad renal diabética. Entonces, toda esta fisiopatología en teoría se manifiesta en un continuo o en una historia natural de la enfermedad renal diabética, que inicia así: hiperglicemia, yo empiezo a tener daño celular e inicialmente, mil disculpas con ustedes, voy a tener un aumento en el filtrado glomerular. Pero después el paciente empieza a tener microalbuminuria y es lo primero que se va a manifestar, va a ir progresando a macroalbuminuria y a medida que ocurre eso va a ir dañándose el tejido celular y por ende va a ir disminuyendo la tasa de filtrado glomerular y finalmente va a llegar a las complicaciones de la enfermedad renal diabética. Pero resulta que ya sabemos que esto no es así, en la actualidad sabemos que esto es muy variable. Realmente vamos a ver que existe algo que se llama el fenotipo o la enfermedad no albuminúrica, en donde nosotros siempre decíamos el paciente sí o sí tiene diabetes, es su primer marcador, pero nos estamos dando cuenta que no. Entonces no siempre se va a seguir como este concepto de historia natural de la enfermedad, a pesar de que puede ser lo más común. Entonces, si bien la albuminuria es un marcador temprano, no es un marcador perfecto. Lo que les decía, 28 pacientes en el UKPDS, que es el de diabetes tipo 2, y 11% en el DSST, que es el de diabetes tipo 1, no tenían albuminuria a pesar de que ya tenían una caída del filtrado glomerular, que se supone que esto ocurría más tarde. Algo importante es que la albuminuria, si bien nos marca deterioro renal, no se asocia con un peor estado renal, ya que hasta el 25% de los pacientes, si controlan la albuminuria, igual tienen un deterioro progresivo de la tasa de filtrado glomerular. Analicemos la contraparte, la tasa de filtrado glomerular, cómo se comporta. En general lo que vamos a ver es que tiene un deterioro anual, ya cuando empieza a caer después de ese hiperfiltrado, que es mayor al de la población general, de aproximadamente 3 mililitros minuto año. Pero como les dije, existe algo que se llama la enfermedad no albuminúrica. Estos factores ya lo vamos a hablar ahorita en la siguiente diapositiva. Y recuerden que la historia natural va a terminar usualmente en mortalidad asociada a eventos cardiovasculares. Entonces, ¿qué es esto de la enfermedad no albuminúrica? La enfermedad no albuminúrica resulta que se presenta hasta en el 50% de los pacientes diabéticos. Cada vez la vemos más frecuente. Y se han hablado de diversos factores de riesgo, como sexo femenino, mayor edad, uso de inhibidores de la renin-angiotensina-aldosterona, pacientes comórbidos o pacientes fumadores. Tiene una menor asociación con retinopatía y se describe una caída más lenta de la tasa de filtrado glomerular. Y fíjense cómo en esta gráfica podemos ver que si bien en la albuminúrica lo más afectado es lo microangiopático, en la no albuminúrica lo más afectado es lo macroangiopático. No hay una clara relación con retinopatía, si bien aquí el daño es más glomerular, aquí es más tubular y vascular, es más de sexo femenino y fíjense que no tiene una correlación clara con la hemoglobina glicada y el control glicémico. Teniendo en todo esto claro, ¿cómo se va a presentar el paciente? Yo sé que mi paciente tiene diabetes, pero ¿cómo yo sé si tiene una enfermedad renal diabética? Resulta que en general van a ser asintomáticos, pero pueden llegar a ser tan sintomáticos como tener un síndrome nefrótico y llegar hinchados. Pero cuando son así de sintomáticos, normalmente el riñón ya está bien dañado. En los estadios tempranos de la enfermedad, que es en donde a mí me gustaría diagnosticar la nefropatía o la enfermedad renal diabética, suelen ser asintomáticos. Y es por esto que yo requiero hacer una tamización anual en los pacientes. ¿Cómo la voy a hacer? Desde el diagnóstico en los diabéticos tipo 2 y a los 5 años del diagnóstico en los diabéticos tipo 1 y se va a hacer con uroanálisis, relación AC y medición de creatinina para hacer una estimación de la tasa de filtrado glomerular. Es importante saber que estos pacientes pueden tener albuminuria transitoria. Por eso, para yo hablar de un diagnóstico como vamos a ver ahorita, necesito tener una albuminuria persistente en el tiempo, porque si mi paciente se infectó, tuvo temporalmente un mal control glicémico, tiene falla cardíaca, va a ser albuminuria secundario a eso y no a un daño renal asociado a la diabetes.
Y como les dije, pues esto se asocia con muchas complicaciones. Cardiomiopatía, todo lo que es enfermedad cardiovascular, alteración cognitiva, depresión, ansiedad, enfermedad periodontal, retinopatía, disfunción eréctil, neuropatía, entre muchas otras. Y finalmente, entonces, ¿yo cómo hago ya el diagnóstico como tal de estos pacientes? El diagnóstico lo voy a hacer con la presencia de o albuminuria persistente o una tasa de filtrado glomerular menor a 60 por un tiempo mayor a 3 meses. Pero importante, yo debo, digamos que, asumir o más bien excluir que no haya otra causa por la cual se esté dañando el riñón en ese paciente. Y para eso tengo que asegurarme de que haya una duración suficiente de la diabetes como para dañar el riñón, que sea plausible. Que en diabetes tipo 2 se asume el diagnóstico, pero en diabetes tipo 1 yo requiero un mínimo de 5 años para que un paciente me empiece a hacer daño renal. Muchas veces vamos a ver que la presencia de retinopatía sugiere fuertemente que la afección renal es por la diabetes y por eso ustedes pueden ver de pronto en el hospital que en nefrología cuando hay un paciente que está debutando con un nefrótico y no sabe muy bien si puede ser o no diabético porque tiene una glicada ahí como en 8% que no está tan mal controlado, le hacen un fondo de ojo y si tiene retinopatía eso aumenta significativamente la probabilidad de que el daño renal sea por la diabetes. Pero ojo, esto no es una regla obligatoria. No siempre el paciente con retinopatía va a tener nefropatía. ¿Listo? Y como les decía, que haya ausencia de otra posible etiología. ¿Cuándo yo debería preocuparme particularmente porque puedo estar frente a un diferencial que no es una enfermedad renal diabética? Si el paciente tiene una proteinuria severa o tiene una caída acelerada de la función renal, más de 5 mililitros minuto en un año, dúdenla, piensen que puede ser otra cosa. Si tiene un sedimento activo persistente, si bien hasta el 40 a 60% pueden tener hematuria, si todo el tiempo tiene hematuria, piuria, piensen en otra cosa. O si tiene presencia de otra enfermedad sistémica que puede llegar a afectar al riñón, como por ejemplo un lupus eritematoso sistémico. Ahora, como el diagnóstico lo vamos a hacer con tasa de filtrado glomerular y con albuminuria, pues es importante que sepamos cómo utilizar estos exámenes. En cuanto a la tasa de filtrado glomerular estimada, lo importante es saber que pueden haber diversas alteraciones en su medición. Pacientes que tengan mucha masa muscular y lo opuesto, pacientes que estén caquécticos, pueden llegar a tener alteraciones relacionadas con esto, que consuman mucha proteína, veganos, etc. Si bien no existe una fórmula exacta para la estimación, se recomienda por guías CKEPI 2021. Es el que deberíamos utilizar. Pero si a mí no me convence el CKEPI 2021, si yo creo que esa creatina quizá no es la mejor, yo debería considerar en esos casos o medir la TFG por técnicas de medicina nuclear o hacer una prueba con cistatina C y hacer la estimación a través de la fórmula combinada creatinina-cistatina C de CKEPI 2021. Y en el contexto de la albuminuria, pues en general voy a preferir la relación AC tomada en varios uroanálisis para determinar la presencia de proteínas. No voy a recomendar generalmente la tira reactiva, la relación PC no va a ser de tanta utilidad en este escenario, salvo que considere que pueden haber diferenciales de proteinuria no albuminúrica. Entonces en general relación AC y la interpreto pues adecuadamente en miligramos gramo o en gramos gramo. ¿Listo? Y siempre confirmar lo que dijimos. Necesito que esté persistentemente positiva, separada por un mes, por más de 3 meses, para yo decir que el paciente efectivamente tiene albuminuria asociada a su enfermedad renal diabética. Claramente en nefrología cada vez más se hace estudio de otros biomarcadores, como por ejemplo, no sé, el FGF23, la proteína morfogénica ósea 7, otros urinarios como enzima convertidora de angiotensina 2, y si bien cada vez más se estudian, cada vez más tenemos, digamos, como evidencia de si se pueden usar o no, de momento no hay una evidencia lo suficientemente fuerte para hacer una recomendación o hacer un seguimiento con los mismos, por lo cual lo que nos toca es esperar a ver hacia dónde se impulsa pues este campo en la investigación en nefrología. En resumen, entonces, ¿qué podemos tener en mente? ¿A quiénes y cuándo tamizar? Los pacientes diabéticos tipo 1 desde los 5 años del diagnóstico, los pacientes diabéticos tipo 2 desde el diagnóstico y siempre anual. ¿Cómo tamizar? Relación AC y estimación de la tasa de filtrado glomerular.
¿cierto? Si tengo un resultado positivo, ¿qué tengo que hacer? Confirmarlo y saber que haya perdurado por 3 meses. ¿Y cómo hago yo el diagnóstico? Que persistentemente mi paciente tenga tasa por debajo de 60, relación AC por encima de 30 y que evidencia de daño renal y que yo haya excluido otros diagnósticos. ¿Listo? Súper importante tener esto en mente. Una vez yo lo diagnostico, lo que hago es clasificarlo con la misma clasificación de todas las enfermedades renales crónicas, A1, A2, A3, G1, G2, G3, A, G3B, G4, G5. Ahí está cómo hacerlo según la relación AC y según la tasa de filtrado glomerular. Y también según eso voy a ver cada cuánto le hago el seguimiento a ese paciente. ¿Cuándo hago biopsia? ¿Será que es necesario hacer biopsia? La respuesta es no a todos. Pero cuando sí, cuando tengo dudas diagnósticas. Lo que les decía, por ejemplo, el paciente de deterioro progresivo, una proteinuria masiva, sedimento activo persistente y todo ese tipo de cosas. Algo importante es, digamos que cuando se hacen las biopsias se ha visto que solo 30% de los pacientes tienen una nefropatía diabética aislada. ¿Y qué es lo que se va a encontrar en la histología de la patología, de la biopsia renal? O sea, a ver, un engrosamiento de la membrana basal con expansión mesangial, que suele ser nodular, el famoso Kimmel-Style-Wilson, y spodocitopatía, especialmente en la microscopía electrónica. Puede progresar a glomerulosclerosis a medida que avanza la enfermedad. En diabetes tipo 2 los hallazgos pueden ser no clásicos y se pueden ver otras alteraciones. Entonces lo más característico va a ser esto, ¿cierto? Eso es, como engrosamiento nodular del mesangio. Ese es el famoso Kimmel-Style-Wilson y va a ser lo más característico a ver. Pero pueden haber otras alteraciones como enfermedad, principalmente afección arterial, que va a ser característica de ese fenotipo no albuminúrico que hablábamos y se va a relacionar quizá no tanto con daño por hiperglicemia, sino por eventos repetidos de lesión renal aguda en donde hay mayor afección macro que microangiopática. Y en la electrónica pues voy a poder ver el engrosamiento de la membrana basal, voy a poder ver los depósitos mesangiales y también voy a poder ver la podocitopatía. Según esto yo puedo hacer una clasificación histológica en donde existe la clase 1, que solo es que hay engrosamiento de la membrana basal glomerular, clase 2 que ya hay expansión mesangial, clase 3 que es la esclerosis nodular con el Kimmel-Style-Wilson y clase 4 que es la avanzada cuando tengo más de 50% de glomerulosclerosis. Esta clasificación, si bien existe, no es muy claro cómo utilizarla porque se sabe que la clase 4 progresa más rápido, pero no es muy claro, por ejemplo, que progrese más rápido que la 2 o que la 1. Entonces, pues realmente existe, pero no es que según esto tomemos claramente unas decisiones terapéuticas o de seguimiento o algo por el estilo. Diferenciales a tener en cuenta, otros causantes de proteinuria o de afección renal. A nivel histológico pues hay varios diferenciales. Aquí tenemos disproteinemias como gamapatías monoclonales, amiloidosis, enfermedades de depósito, condiciones de hipoxia o isquemia crónicas, glomerulonefritis membranoproliferativa, glomerulosclerosis nodular idiopática, entre muchas otras. ¿Listo? Con esto terminamos entonces esta primera parte del video. Espero que les haya gustado mucho. En la siguiente parte vamos a hablar entonces hablando de todo lo que es el manejo de la enfermedad renal diabética. Y pues nada, los espero entonces ahí. Bienvenidos a esta segunda parte de la clase de enfermedad renal diabética. Vamos a estar hablando acerca de manejo, principalmente todo lo que tiene que ver con el control glicémico y las terapias específicas que han venido surgiendo. Entonces pues nada, espero que lo disfruten y que lo aprovechen. Cuando hablamos de manejo de la enfermedad renal diabética, lo primero que tenemos que saber es que hay que dar un manejo de soporte, un manejo general, que es el que se le da a todos los pacientes con enfermedad renal crónica. Dentro de estos está muy importante un control glicémico estricto. Yo necesito buscar esa meta de hemoglobina glicada menor a 7%, porque está claramente demostrado que a mayor, pues digamos a peor control glicémico más bien, peor el pronóstico renal y mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal diabética y progresión de la misma. Aquí puedo hacer incluso o puedo considerar incluso el uso de tecnología en diabetes. Un adecuado control de la presión arterial, que recordemos que según guías KDIGO es menor a 120/80, según el resto de las guías es 130/80, 130/85, pero hacer un buen control de la presión arterial. Cambios en estilo de vida, en donde entra dieta saludable, ejercicio, pérdida de peso, cesación de tabaquismo.
Digamos que si hay que hacer o no una restricción proteica en estos pacientes no es tan claro, pero en general se suele manejar igual, como ya lo vamos a mencionar ahorita, un adecuado manejo de la dislipidemia, porque recordemos que estos pacientes se mueren es de esto, de enfermedad cardiovascular. Y ya hablando del manejo de la enfermedad renal per se, o sea, específicamente tener una enfermedad renal diabética, algo que le doy específico a eso, lo voy a determinar principalmente basado en la proteinuria, como vamos a ver a continuación. Entonces aquí está como el manejo clínico o el manejo general de la enfermedad renal diabética que les decía, buen control glicémico, manejo de dislipidemias, manejo de la dieta, reducir la sal a menos de 2 gramos de sodio de ingesta al día, cesar tabaquismo, evitar medicamentos nefrotóxicos, mandar a un nefrólogo si está por debajo de 30 y en general pues la ingesta de proteínas que se dice menor a 0.8 gramos kilo día, pero recuerden que esto no aplica para ancianos, caquécticos y muchas otras cosas. Entonces, más bien como individualizar si realmente hay que hacer o no esa disminución en la ingesta de proteínas. ¿Por qué es tan importante el control glicémico? Lo que les decía, fíjense cómo a nivel que sube la hemoglobina glicosilada, sube definitivamente la microalbuminuria. Entonces es súper importante siempre hacer un adecuado control de la hemoglobina glicada. Y en el control glicémico, entonces, ¿qué vamos a incluir? El control glicémico va a incluir todos los cambios en estilo de vida que hemos mencionado, pero definitivamente medicamentos. Paciente diabético requiere de medicamentos, en donde tenemos a la metformina como quizá uno de los principales exponentes, pero se suma un jugador fundamental en el manejo de la enfermedad diabética, que son los inhibidores del SGLT2. Digamos que en teoría esto es como lo mínimo que debería tener un paciente con enfermedad renal diabética para el control de su diabetes. Y si pese a eso sigue con mal control, yo debería considerar adicionar GLP-1 o el resto de los medicamentos. Pero fíjense cómo GLP-1 está arriba de la tabla. ¿Por qué? Porque es el que más impacto tiene en control glicémico, es el que más me va a bajar de peso, que estos pacientes suelen tener ese problema, pero también porque vamos a ver ahorita han tenido beneficios renales y ya tenemos un estudio, digamos, como orientado específicamente a desenlaces renales con el uso de semaglutida. Entonces, el manejo específico ya de la enfermedad ha venido evolucionando. Inicialmente tuvimos como todos los estudios que son relacionados con el IECA y el ARA2 y apenas hasta esta década volvimos a empezar a tener nueva evidencia con el uso de los inhibidores del SGLT2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este manejo específico? Si mi paciente tiene albuminuria, si es A2 o A3, yo le voy a iniciar sí o sí inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, que puede ser un IECA o un ARA2, puede ser cualquiera, no hay superioridad de ninguna de uno sobre otro, pero cualquiera de los dos, sabiendo que nunca los voy a combinar. ¿Listo? ¿Qué debemos saber? Que cuando yo utilizo IECA o ARA2, principalmente lo que estoy ahorrando es deterioro renal, pero no hay evidencia de que haya reducción en desenlaces MACE o en mortalidad y no hay evidencia en pacientes sin proteinuria. ¿Listo? Y como les decía, actualmente todos los pacientes con enfermedad renal diabética deben de tener un inhibidor del SGLT2 en su manejo, porque tenemos una clara evidencia de beneficio, no solo renal a diferencia de los IECA y ARA2, perdón, sino que también tiene beneficio cardiovascular, falla cardíaca, desenlaces MACE, entre otros. ¿Cuál sería el único escenario en el cual no voy a iniciar un inhibidor del SGLT2? Si mi paciente me debuta con una tasa de 20. Pero ojo, si me debuta, si mi paciente ya tenía el inhibidor del SGLT2 y cae su filtrado por debajo de 20, debo de continuar el medicamento, no lo debo descontinuar. ¿Listo? Aquí están los principales estudios que tenemos, que son el RENAL, el IDNT, para el uso de lo que es irbesartán, losartán, en donde pues se muestra los beneficios renales de los cuales hablábamos. Ahora, yo les dije, si la tasa me cae debajo de 20, no detenga el SGLT2, ¿será que lo mismo aplica para los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona? Porque es muy común ver eso, la tasa de filtrado cae y se los quitan porque pueden ser nefrotóxicos y demás. Este estudio del 2022 respondió a esa pregunta y se dieron cuenta cómo hay que continuarlos. Definitivamente retirarlos no benefician absolutamente nada a los pacientes en términos de desenlaces renales, no hace que les caiga menos el filtrado glomerular, ni nada por el estilo. Entonces definitivamente debemos de continuar estos medicamentos en los pacientes a pesar de que su tasa de filtrado caiga por debajo de 30, 20, hay que continuarlos. ¿Listo? Ahora, hablemos de cuál es ese beneficio de los inhibidores del SGLT2 y por qué somos tan insistentes en que sí o sí un paciente debe de tenerlo. Lo primero es que habíamos hablado en la fisiopatología en el primer video que hay, digamos, una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona por la retroalimentación túbulo-glomerular. Pero resulta que los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona no logran bloquear completamente esa sobreactivación. Hay escape de angiotensina o hay escape de aldosterona.
En cambio, los inhibidores del ISGLT2 impactan directamente en la retroalimentación túbulo-glomerular, porque como inhiben el SGLT2 llega más sodio al túbulo contorneado distal y se detiene la retroalimentación túbulo-glomerular. Esto lleva a que haya un alivio en la presión interglomerular y por ende una disminución en el daño glomerular secundario. Pero además de eso, cada vez más estamos viendo estudios moleculares principalmente, que nos muestran otros efectos como reducción en hipertrofia tubular y glomerulosclerosis, disminución en la tensión arterial, disminución en consumo de oxígeno e hipoxia, disminución en povocitopatía, obesidad y lipotoxicidad, disminución en estado proinflamatorio, endotelial, mitocondrial, muchísimos efectos adicionales como pleiotrópicos de los SGLT2 que, de ser ciertos, porque pues como les digo la evidencia es principalmente glomerular, también favorecerían al paciente. Entonces básicamente esto es lo que ocurre. Fíjense como en un paciente que tiene una enfermedad renal diabética, lo que vamos a tener básicamente es una hipertrofia glomerular con una vasoconstricción de la eferente y una vasodilatación de la aferente. Cuando yo le pongo el SGLT2, todo eso se revierte y habíamos visto en la fisiopatología que eso es una parte fundamental de toda esa cadena de la historia natural de la enfermedad renal diabética. ¿Y esto se traduce en resultados clínicos? Claramente sí. Fíjense cómo en términos de progresión de enfermedad renal los pacientes tienen un claro beneficio, incluso los pacientes no diabéticos. Por eso también cada vez más se recomienda en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, así no sea diabética. Y fíjense cómo también hay beneficio en lesión renal aguda. Y no solo eso, sino que se mantiene el beneficio en esos desenlaces MACE que hablábamos del beneficio cardiovascular de estos pacientes. También podemos ver cómo aquí está en enfermedad renal diabética, claramente hay un beneficio de este compuesto, digamos como este compuesto de desenlaces renales, ¿cierto? También podemos ver cómo en términos de lo que sería como eventos cardiovasculares hay un beneficio, lo podemos ver acá, también en términos de muerte, casi que por cualquier causa, pero principalmente el beneficio, este quedó mal. También podemos ver que ya haciendo específica como énfasis en lo que es el MACE, esto que son los estudios principalmente de enfermedad renal diabética, podemos ver que principalmente hay un beneficio acá en lo que es tasa de hospitalizaciones o muerte cardiovascular, hospitalizaciones por falla cardíaca específicamente. Y ya en términos de desenlaces adversos, definitivamente sí hay un mayor riesgo de cetoacidosis, pero no hay un mayor riesgo de amputación, que es un miedo que surgió durante el inicio, digamos, como de estos medicamentos del SGLT2. Ya sabemos que no aumentan el riesgo de amputación. ¿Listo? Ahora, si yo a pesar de que tengo inhibidor del eje renina-angiotensina dosis máxima, ya tengo mi paciente con SGLT2 y persiste proteinúrico, lo siguiente que yo puedo considerar es el finerrenón, siempre y cuando el potasio esté menor a 4.8 y tenga una tasa de filtrado por encima de 25. ¿Por qué? Porque el finerrenón ha mostrado beneficios tanto renales como cardiovasculares. Puedo adicionar GLP-1, ya dijimos que hay un estudio nuevo que es el FLOW que ya les voy a mostrar, y tenemos desenlaces secundarios positivos claros en los estudios pivotales. Y otros manejos hasta el momento pues no tienen evidencia. Entonces este es el Fidelity, que es el análisis conjunto del Fidelio y del Fígaro, en el cual se analizó en los pacientes con enfermedad renal diabética. Estos son exclusivos de pacientes con enfermedad renal diabética que tenían dosis máxima tolerada, ¿cierto? De un inhibidor de la renina-angiotensina aldosterona, y muy importante que tenían proteinuria. Y pues digamos que en un análisis de los pacientes que esperaríamos tener básicamente cuando son enfermos renales diabéticos, lo que se dieron cuenta con el protocolo es que en desenlaces tanto de compuesto cardiovascular, que era muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal u hospitalización por falla cardíaca, y compuesto renal, que básicamente es disminución en la calidad de filtrado glomerular o muerte renal,
hay definitivamente una mejoría en lo que es el compuesto renal. Fíjense acá, disminución del riesgo del 23% con una P estadísticamente significativa, 20% de diálisis, 14% de compuesto cardiovascular, 22% de hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces claramente el finerenone entra como una nueva terapia que podemos utilizar en los pacientes cuando ya tienen dosis máxima de inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y cada vez más se está hablando de que quizá, eso no está estudiado, pero de que quizá, así como lo hacemos en falla cardíaca, pues deberíamos ponérselos desde el inicio a los pacientes. Así como hay triple terapia para falla cardíaca, pues tengamos la triple terapia de los pacientes que tienen enfermedad renal diabética. Hay otro inhibidor del receptor mineralocorticoide que es la esaxerenona, que también tiene un estudio. El problema es que es un estudio muy pequeño. Fíjense que solo tiene 200 pacientes, tenía unos criterios de inclusión quizá como muy específicos y por eso en general pues digamos que no se utiliza y el que utilizamos es el finerenone. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos evidencia clara para los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona en desenlaces renales, inhibidores del SGLT2 con el Queens, DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY, que son específicos de riñón para beneficio renal, beneficio cardiovascular, y el finerenone con el Fígaro y el Fidelio para beneficio renal y beneficio cardiovascular, por lo cual definitivamente debemos de considerar utilizar estos medicamentos. Como les dije, casi toda la evidencia, las guías y demás de enfermedad renal diabética salen en 2023-2022, pero tenemos este estudio fresquito, 11 de julio del 2024, que es el FLOW. El FLOW lo que hizo fue evaluar el semaglutide en pacientes con enfermedad renal diabética. ¿Qué criterios de inclusión tuvieron? Diabetes con glicada menor a 10%, tasa de filtrado entre 50 a 75, 25 a 50 y que fueran proteinúricos, inhibidores del eje renina-angiotensina dosis máxima tolerada que podían tener o no inhibidores del SGLT2 y antagonistas del receptor mineralocorticoide, y lo que evaluaban era semaglutida 1 miligramo versus placebo. ¿Listo? Y el outcome primario que evaluaron fue un compuesto renal de enfermedad renal grado 5, caída del 50% de la TFG o muerte renal. Incluyeron a 3.533 pacientes, 4% de raza afroamericana, 15% de latinos, índice de masa promedio de 32, glicada de 7,8%, tasa promedio de 47 y 65,5% de los pacientes estaban clasificados como A3, uso de inhibidores del SGLT2 del 15,6%. ¿Y qué se dieron cuenta ellos? Que en general en primer evento, digamos como mayor renal, lo que se conoce como desenlaces MACE en lugar de MACE, en primeros eventos específicos, muerte cardiovascular, caída de la tasa de filtrado glomerular, primer evento adverso cardiovascular mayor o muerte por cualquier causa, hubo definitivamente una superioridad asociado al uso de la semaglutida en estos pacientes. Entonces, las guías no lo incluyen todavía, pero muy probablemente a futuro lo van a incluir y lo vamos a considerar en el paciente proteinúrico, el uso de los inhibidores de los análogos del GLP-1. ¿Listo? Ahora bien, a futuro, pues como esta enfermedad nos dimos cuenta que es inflamatoria en parte y que tiene mucha parte de potenciación, por ejemplo, de factores de crecimiento y demás, se están evaluando pues múltiples medicamentos que inhiben, por ejemplo, proteinquinasas, inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, inhibidores de vía JAK, de fosfodiesterasas, entre otras, que en resultados en animales o no han mostrado cierto grado de beneficio. Falta pues que salgan los estudios robustos para saber si pueden o no ser utilizados, pero al momento pues digamos que lo que sabemos que podemos utilizar son medidas generales, inhibidores del SGLT2, inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, finerenona y muy probablemente próximamente se incluyan en las recomendaciones los análogos del GLP-1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo aplicamos esto ya en la vida real? Inhibidores del SGLT2, yo voy a evaluar que mi paciente tenga tasa de filtrado por encima de 20, descartar complicaciones asociadas o contraindicaciones, asociadas e iniciarle un SGLT2 con, digamos, como que se haya demostrado beneficio, que puede ser EMPA, DAPA o CANA, ¿cierto? En la glicemia evaluar el riesgo de hipoglicemia y con eso pues monitorizarlo y siempre evaluar que el paciente no esté ni en hipovolemia ni en hipervolemia. En antagonistas del receptor mineralocorticoide evaluar el potasio, recuerden que necesita un potasio menor a 4.8 para iniciarlo, pero si está entre 4,9 y 5,5, si ya lo había iniciado yo lo puedo continuar y si no lo había iniciado lo que yo puedo hacer es uso de los medicamentos que cada vez más vienen saliendo como resinas, circonio, partiromen, entre otras, que me pueden ayudar a bajar el nivel del potasio y permitirme iniciar el antagonista del receptor mineralocorticoide. Y este gráfico me parece muy bonito porque nos permite precisamente evaluar lo que estábamos mencionando, ¿cierto? Fíjense cómo
tenemos acá que evaluamos qué medicamentos está tomando mi paciente. Si la glicada está menor a 1% y está tomando insulina o sulfonilurias, pues quítele eso. Si está hipovolémico, quítele diuréticos y si los está utilizando. Si está hipotenso, quítele los medicamentos hipotensores. Y de una vez inicie SGLT2 que tengan beneficio cardiorrenal. Para el finerrenone, evalúe el potasio, está mayor a 4.8, maneje el potasio. Tiene la tasa de filtrado estable y está por encima de 25, sí, iníciele finerrenone y monitorícele el potasio a ese paciente y siempre continúe IECA o ARA2. Y muy probablemente aquí a futuro va a salir también análogo del GLP-1 para estos pacientes, dado por ese estudio FLOW que les comenté. ¿Listo? Toda esta evidencia, como se han dado cuenta, está en pacientes albuminúricos. Hay una duda muy grande que tenemos y es, oiga, ¿qué hago con el no albuminúrico? ¿Cierto? La respuesta pues no existe. Por ahora el manejo es muy parecido, es muy semejante, pero lo hacemos basado en recomendaciones de expertos y demás porque no hay estudios en no albuminúrico. ¿Listo? Algo muy importante, como evidentemente mi paciente con enfermedad renal diabética va a tener alteración del filtrado glomerular y va a tener otro tipo de riesgos y va a ser comórbido, pues individualice los otros medicamentos que le va a iniciar. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o un alto riesgo cardiovascular, pues póngale en análogo del GLP-1. Si tiene falla cardíaca, pues ya sabemos que definitivamente hay que ponerle el SGLT2 y no utilizar las tiazolinedionas. Si tiene riesgo de hipoglicemia, pues no utilice sulfonilurias. Si tiene problemas de peso, pues no le vaya a poner insulina, sulfonilurias que le aumentan el peso. Y siempre tenga en cuenta el costo. ¿Listo? Y lo mismo, como le va cayendo la tasa de filtrado glomerular, sepa cuándo tiene que parar los medicamentos. Si tiene una tasa entre 45 y 30, bájele la mitad la metformina, aunque cada vez más se habla de quitarla incluso desde 45. Si está por debajo de 30, quítele la metformina, ¿cierto? Los SGLT2, recuerden que EMPA tiene estudios hasta 20 y que si cae por debajo de 20 cuando ya estaba con el SGLT2, pues úselo igual, ¿cierto? Y fíjense como por ejemplo en GLP-1, lixisenatide, digamos que no se recomienda por debajo de 15. De PP4 pues tenemos dosis máximas toleradas, sulfonilurias en general pues hay mayor riesgo de hipoglicemia, no las vamos a utilizar y así sucesivamente. ¿Cómo voy a hacer entonces el seguimiento de estos pacientes? Cada 3 a 6 meses, seguimiento con presión arterial y volemia, tasa de filtrado glomerular estimada por creatinina, potasio, hemoglobina glicada, relación AC y uroanálisis. Si yo le inicio el inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona, le hago seguimiento a las 2 semanas, sobre todo para evaluar la tasa de filtrado y el potasio. Recuerden que es normal que la tasa de filtrado caiga algo menor al 30%, por encima del 30% si ya me debe preocupar un poco, ¿cierto? La hipercalemia si es leve, si es menor a 5,5, no es indicación de retirar los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, haga modificaciones dietarias y tome un nuevo control más adelante. ¿Listo? Y siempre monitorice eventos adversos asociados a la terapia pues hipoglicemiante que está utilizando. Según qué tan mal es el paciente, claramente va a cambiar la monitorización. Si usted ya tiene un paciente que es A3 o ya tiene un paciente que es G3B, pues definitivamente mándelo al nefrólogo. El seguimiento ya no es cada 6 meses, sino cada 3 y así sucesivamente. En resumen, entonces, ¿qué podemos decir en cuanto al manejo? Haga cambios en estilo de vida, dieta saludable, ejercicio físico, cesación de tabaquismo y manejo de peso. Inicie medicamentos de primera línea en el paciente. Es renina-angiotensina-aldosterona si está proteinúrico, maneje la dislipidemia, metformina y SGLT2 para todos los pacientes siempre y cuando no tenga contraindicación para la metformina. Y adiciónele, GLP-1 si lo necesita por riesgo cardiovascular, muy probablemente a futuro por proteinuria, finerrenona si sigue proteinúrico pese a lo que estamos hablando, considere otros antiproteinúricos como calcio antagonistas y así sucesivamente. Con esto terminaríamos entonces esta primera clase de MEDI del mes. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que hayan disfrutado de las actividades interactivas. Y nada, los espero entonces el próximo mes con la siguiente clase que vamos a tener.